hermano, ese es su tiempo, pero ese no es el tiempo de Dios. Génesis capítulo 17, versículos 5 al 8. Dios nos ha dado grandes promesas y las encontramos en grandes cantidades en medio de su palabra, dentro de su palabra, en la Biblia. El domingo pasado mencionamos algunas de ellas. Nos prometió salvación, nos ha dado salvación, nos prometió limpiarnos del pecado, Él nos ha hecho limpio de todo pecado, nos ha prometido vida eterna, Él nos ha dado vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y en esta mañana algunos están preguntando, bueno, a mí el Señor me prometió sanidad, ¿cuándo va a llegar la sanidad? A mí Dios me prometió que no iba a sufrir o por lo menos a carecer de lo básico, pero no tengo trabajo, ¿cuándo va a llegar ese empleo? Bueno, tengo solamente algo que decirle. En el tiempo de Dios. Póngase en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo del 5 al 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el Señor en su palabra, lo leemos todos juntos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Hágame un stop. ¿Se puede imaginar esta promesa para Abraham? De 90 años. Bueno, continuemos ahí. El 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Hagamos otro stop. Bueno, ¿cómo va a ser eso si la mujer es estéril? Continuemos entonces. El 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Suplicamos en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones, que nuestra vida pueda estar llena de fe y que podamos aprender a esperar en tu tiempo, Señor. Tal vez nuestras debilidades, nuestros afanes quieren que las cosas sucedan hoy, pero sabemos, Señor, que las cosas no van a suceder cuando nosotros queramos, sino que cuando tú lo digas en el tiempo. Y para eso, Señor, necesitamos pasar un proceso. Y ese, Señor, es el proceso que en esta mañana queremos aprender a través de tu palabra. Espíritu Santo, prepara nuestras mentes, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El estudio de esta mañana le hemos titulado En el tiempo de Dios. Y decíamos que en la Biblia encontramos una gran cantidad de promesas. Y el domingo pasado hablamos de algunas de ellas. Muchas de ellas ya son propias de nosotros, pero muchas de ellas todavía usted no las cree. Porque se ha de preguntar, ¿cómo Dios va a hacer esto conmigo si yo no me lo merezco? Si yo soy una persona muy mala. Déjeme recordarle que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Pero estas promesas, hermanos, que Dios ha dejado en su palabra no están sujetas a cambio. ¿Qué significa eso? Que las promesas de Dios no cambian. Dios no cambia en sus promesas ni siquiera cuando usted se ha comportado mal. Lo único que va a suceder es que esas promesas, en vez de llegar a su tiempo, van a ser retrasadas. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere. Las promesas de Dios no cambian. Lo único que puede hacer es retrasarlas, es retrasarlas, es retrasarlas. ¿Sabía usted que el no hablar inglés en este país nos retrasa el progreso? ¿Sabía usted que cuando usted vino hace 5, 10, 15, 20, 30 años, si usted hubiera ido a la escuela, su progreso hubiera sido mejor en estos días? Porque el idioma ayuda bastante, abre puertas como usted no se imagina. Sin embargo, cada día que usted pasa sin aprender inglés es un día que usted va en retraso progresivo. Usted va retrasándose. ¿Por qué? Porque cada día las compañías están buscando personas que hablen 2 idiomas, que manejen la tecnología. Y una característica muy peculiar que ahora se está viendo mucho en las compañías, y es que sean multitask. ¿Sabe qué es eso?
que sean multitareas, que puedan hacer varias cosas y algunas al mismo tiempo. Las promesas de Dios no cambian. No importa cuántos años pasen, 15, 20, 30 años, las promesas de Dios ahí van a estar siempre. El retraso muchas veces de estas promesas es intencional por parte de Dios, para ver qué tan fieles somos nosotros. Y no es que no conozca lo que vamos a hacer, sino que a través de ese proceso nosotros mismos vamos a aprender a serle fiel a Dios. Se lo explico. Dios le prometió a Abraham, como dice el versículo 5, al final dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Pero estábamos viendo que Abraham tiene una edad muy avanzada y que la señora es estéril. Entonces dice, Señora, está esa promesa y ¿cómo yo voy a hacerlo? Es más, Abraham llegó a creer que la bendición iba a venir a través de su hijo Ismael. Y el versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael también el 19, y respondió, ciertamente será tu mujer, Sara, quien te dará un hijo. El 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Él pensaba que Ismael iba a ser el que iba a ser el heredero. Llegó a pensar eso Abraham, porque para él ya era algo imposible. Sin embargo, Dios dijo, mira, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a pasar por un proceso para que veas que las promesas de Dios son fieles. Tal vez lo que estás esperando esta mañana, o por lo cual has venido pensando, o por lo que estás orando, no ha llegado todavía. Hoy esta mañana vamos a aprender un proceso por el cual Dios nos va a hacer pasar y va a tener la respuesta de por qué esa promesa, esa petición, ese milagro no ha llegado a su vida. Mi objetivo en esta mañana es que usted aprendamos a tener la seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios la cumple. Dios la cumple. Dios es fiel. Pero, oiga bien, a su tiempo. No en el tiempo de su reloj. No en el tiempo de su calendario. Porque el reloj de Dios está parado. Él trabaja en otro ambiente. Cuando Dios promete, cumple. Por lo tanto, ¿por qué nosotros no podemos cumplirle a Él? Es una pregunta hasta cierto punto retórica, porque podríamos responderla fácilmente, porque somos pecadores. Sin embargo, hermano, ¿por qué muchas veces nosotros vemos la fidelidad de Dios en nuestras vidas? Dios nos ha bendecido, Dios nos ha prosperado, Dios nos ha sacado de problemas, Dios nos ha dado una familia, Dios nos ha dado un trabajo. Como sea, Dios nos ha fortalecido en este país, que no es nuestro país para muchos. Y muchas veces no le somos fieles a Él. ¿Por qué siempre estamos faltando a nuestras promesas que le hacemos a Dios? Señor, hoy te prometo que sí voy a ir a la iglesia, hoy te prometo que sí voy a leer la Biblia, hoy te prometo que sí voy a ayunar. Pero no lo hacemos. Hoy te prometo, Señor, que sí voy a estar ahí, que voy a servir. Pero no lo hacemos. Muchas veces vamos a experimentar lo que Abraham experimentó en su corazón. Dice el versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Ay, ¿cómo es posible que a mí Dios me vaya a dar los documentos si a mí me deportaron ya como 15 veces? Tú no sabes los planes de Dios. Tú no conoces el corazón de Dios. Solo cree en las promesas que Él ha hecho. Y muchas veces pasamos eso. Pero de una cosa sí estoy seguro, de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero para esa fecha hay un proceso. Y precisamente de ese proceso quiero hablarles en esta mañana. Esta es una gran promesa que Dios nos ha hecho. Que Él va a perfeccionar su obra en nosotros, pero en el tiempo de Dios. Veamos entonces qué es el proceso o cuál es el proceso
por el cual Abraham pasó y cuál es el proceso que muchos de nosotros estamos pasando ahorita. Tal vez usted se va a identificar con alguna de estas partes. Vamos allí al capítulo 17, versículo 17. Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de ¿cuántos años dice? De 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Hermano, para nosotros podría ser es algo imposible prácticamente. Biológicamente es algo imposible para nosotros. Sin embargo, para Dios es tan fácil. Por eso lo primero que vamos a aprender en esta mañana es que cuando Dios promete algo en el tiempo de Dios, Él lo primero que va a hacer es prepararnos. Hermano, a ti Dios no te va a dar una bendición sin antes prepararte. A ti Dios no te va a mandar a hacer algo sin antes prepararte. Y te va a preparar en todos los aspectos que necesites. La primera parte que va a preparar Él es la intimidad con Él. Dios llamó a Abraham primeramente a tener intimidad antes de darle una bendición. 17:1 dice: y era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuánto le llegan casi? Algunos ya por ahí van, ¿verdad? A mí todavía me faltan unos 50 para llegar, pero para ahí vamos también. Abraham tenía 99 años, dice. Y mire lo que le dijo Dios. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Mire lo que le mandó que hiciera primero: anda delante de mí. ¿Y qué dice? Tengamos intimidad, niño. Tengamos comunión. Anda delante de mí. Habla conmigo todos los días. Sé perfecto. Ay, pastor, ¿yo cómo voy a ser perfecto? Búscalo en la Biblia. Es un progreso, es un proceso. Abraham no llegó a ser perfecto como nosotros creemos la palabra perfecto, sino que hiciera bien las cosas, que tuviera intimidad con Él. Lo primero, cuando Dios nos llama para darnos una bendición, es que tenemos que tener una comunión o una relación con Él directamente. Cuando usted le pide un favor a su jefe, ¿cómo tiene que ser su relación con su jefe para que Él se lo cumpla? ¿Cómo? Muy buena, ¿verdad? ¿Qué tal si usted le quiere pedir un aumento de salario? Y llega: mire, jefe Bernal, fíjese que ya tengo 15 años trabajando, fíjese, y nunca me han subido una cora, quería preguntarle, ¿verdad? Y viene él y le dice: lo vamos a considerar, le dice primero. Y llama a su supervisor o al manager: mira, vení, ¿y este cómo se porta? Ay, jefe, este es de aquellos que llega tarde. Siempre anda haciendo complaint por los trabajos que hace. Lo mandamos aquí y hace las cosas. ¿Cree que le van a subir el salario? Pero ¿qué pasa cuando tiene una buena relación con el jefe? ¿Qué es lo que sucede? No, este muchacho es excelente. Siempre a tiempo. Hace bien su trabajo. No reniega. Lo que le ponga a hacer, él lo hace. ¿Verdad que necesitamos tener una buena relación con nuestro prójimo para que las cosas funcionen? Imagínense para con Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te promete algo, lo primero que va a hacer es prepararte. Y parte de la preparación es tener una relación íntima con Él. Abraham estaba diciendo, le dijo Dios: anda delante de mí y sé perfecto. Como hijos de Dios estamos llamados también nosotros, hermanos, para tener una relación íntima con Cristo. A través de la palabra, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través del ayuno, a través del servicio, a través de congregarse.
Pero ¿qué sucede, hermano? Ay, hermano, entonces hoy ya entiendo por qué llevo 5 años pidiendo por lo mismo y no me ha contestado Dios. En el tiempo de Dios Él nos prepara, llamándonos a una relación íntima con Él. En el tiempo de Dios Él nos prepara separándonos para Él. Versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser, ¿qué dice? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios la aparta. Dios la aparta exclusivamente. Por eso dice la Biblia que nosotros somos un pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido, pueblo santo, porque Dios nos ha apartado para Él. Pero ¿sabe cuál es el problema a veces? Como las ovejitas a veces. Dios los aparta, aquí están las ovejas, dice, aquí está el redil, y comienza a traer una por una. Pero siempre hay un hermano que se brinca el cerco y que se misoaminta. Allá anda esta oveja, a ver, ovejita, le voy a dar, y le da, lo bendice. Pero como la que no está, no, ya no agarro nada. La aparta. Dios nos va a apartar para podernos bendecir. Dios no nos va a bendecir en medio de un montón de circunstancias que no podamos controlar. Y una tercera cosa, cuando Dios nos prepara confirmando su promesa. Versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Tercera cosa, en el tiempo de Dios Él nos prepara confirmando su promesa. Dios siempre va a tener en mente y nos lo va a repetir a cada rato. Pero hermano, yo no oigo que Dios me hable, hermano, es porque no abre su Biblia por eso. Usted quiere que las promesas de Dios se hagan una realidad en su vida, lea la Biblia, escudriñela. Estoy pensando para los estudiantes de teología y los ministerios, a ver si tenemos un plan de lectura bíblica al año otra vez, igual que al principio, para que nos fortalezcamos. Si no, no vamos a aprender. Si no, todo el tiempo vamos a depender de lo que es que el pastor dice. No es lo que yo digo, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Es que el hermano dice, no es lo que el hermano dice, es lo que la palabra de Dios nos enseña. En el tiempo de Dios Él nos prepara llamándonos a una relación íntima con Él, separándonos para Él, confirmando su promesa. ¿Pero qué sucede, hermano, si nosotros no creemos en esto? Si la Biblia la dejamos en el trunk del carro, ahí queda pobrecita guardada. Es que tengo otra en la casa. Es la que traigo a la iglesia, pastor. Pero de la casa la tiene bien guardada. Es que se me va a llenar de polvo. Número 2. En el tiempo de Dios, Él prepara a otros. Oiga bien. En el primero es, en el tiempo de Dios, Él nos prepara a nosotros para recibir la bendición. Pero también en el tiempo de Dios, Él prepara a otros para dos cosas. Para que confirmemos la visión o la bendición, o para que formen parte de la bendición. Vamos ahí, Génesis 18, versículo 11. Génesis 18, versículo 11. En adelante, ¿lo tenemos? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí,
porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. En el tiempo de Dios, Él también va a preparar a otras personas. Primeramente estaba preparando el corazón de Abraham. Al corazón de Abraham dice que él en su corazón se rió, jajaja, ¿podré tener yo un hijo a la edad de 100 años y mi mujer siendo estéril? Entonces Dios está a punto de pasar por ese proceso. Abraham, ahora Dios está preparando también el corazón de Sara, quien va a ser partícipe de la bendición. Fíjese bien, el versículo 11 que recién leímos dice que Sara tenía un problema muy serio. Era de edad muy avanzada. Ya la costumbre de las mujeres le había cesado. ¿Cómo? Ella tenía una crisis física para poder llegar a cumplir esto. Ella tenía una crisis, hermano, cuando nosotros estamos imposibilitados físicamente, ya nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya el riñón ya no funciona, cuando ya el hígado ya no da otra, cuando ya el corazón está cansado, cuando, hermanos, la edad se nos viene encima, ya no podemos. Yo siempre le digo a mi esposa, ahorita que todavía no hemos llegado a los ENTA, démosle con todo, trabajemos, porque cuando lleguemos a los ENTA ya va a ser otra idea. Ya, aunque queramos correr, ya no vamos a poder correr. Aunque queramos ponerle turbo, ya no vamos a poder. Y muchos de nosotros creemos que Dios no puede hacer más que eso. Fíjense que Sara era una de estas personas que decía, no, pues ya estoy viejita, ¿yo cómo voy a poder ayudar? No, pues si yo estoy viejito, ¿cómo? Mire, hermano, yo conocí una señora que su ministerio era, ella no llegaba a la iglesia y se sentaba. El ministerio de ella era escribirle cartas a los presos. Y se las correspondían y le llegaban de regreso. ¿Quién dijo que no podía servir en el ministerio? ¿Quién dijo que no podía? Ay, es que yo ya estoy muy viejita para ir. No. Servidores hasta que Cristo venga o nos lleve primero. Tenía una crisis física. Segunda cosa que tenía una crisis de fe. Versículo 12 dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que envejecido tendré. Hermano, esta señora tenía un problema muy serio. Me puedo imaginar a Sara hablando con Abraham y Abraham contándole, fíjate que Dios me ha dicho de que yo voy a ser papá de muchas multitudes y que tú vas a tener un niño. Vas a creer vos. ¿Ahí cómo somos nosotros? A veces ahí nos pasa. Y oye bien, hermano, tú que quieres ser ministro del evangelio, Dios te va a llamar al ministerio a hacer algo. Y cuando llegues con la esposa, fíjate que Dios me dijo esto. Y sabes, va a ser la primera que decir, ¿estás seguro? Hagan las palabras que ves. ¿Estás seguro que Dios te llamó? ¿Estás seguro que Dios te dijo? Porque muchas veces sufren de esta crisis de fe. En el tiempo de Dios Él prepara otro. Y Él estaba preparando el corazón de Sara. Ella tenía dos crisis, una crisis física y una crisis de fe. Pero lo primero que Dios hizo en ella fue escudriñar el corazón. Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? Comenzó a escudriñar el corazón de ella. Y comenzó a sacar lo que había en el corazón de ella. Y comenzó a mostrarle. ¿Sabes? Dios conoce tu corazón. Y nosotros decimos a veces, es que sí tengo fe, pero en el corazón de nosotros estamos dudando. Es que yo creo que sí va a pasar, pero en el corazón de nosotros todavía no le hemos creído. En
el tiempo de Dios comenzó a escudriñar el corazón de Sara. Tal vez esta mañana Dios está escudriñando tu corazón. Y está viendo realmente, bueno, yo le estoy pidiendo por esto al Señor. Sí, dice el Señor, tú me estás pidiendo por eso, pero realmente crees que yo te lo puedo dar. ¿Realmente crees que yo puedo cambiar todo eso? ¿Realmente crees que yo te puedo sacar del problema? ¿Realmente crees que yo te puedo sanar de esa enfermedad? No se trata de lo que yo haga aquí o lo que yo diga. Se trata de lo que usted cree en su corazón. Porque usted no se va a mover por mi fe. Usted se va a mover por su propia fe. Lo primero que hizo Dios fue escudriñar el corazón de Sara. Lo segundo que Dios hizo es sembrar esperanza. Versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo quiero preguntarte en esta mañana la misma pregunta, amado hermano. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? No lo hay. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestro milagro? ¿Qué está sucediendo con nuestra petición? ¿Qué está sucediendo con eso que el Señor te estoy pidiendo, por favor? ¿Qué está pasando? Necesitamos tener la certeza de que Dios va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero sí, en tus manos está también el trabajo. En tu corazón está la decisión, no en el mío, no en el Dios. Él ya dijo, sí se va a hacer, pero de ti depende subir la mano para alcanzarlo. Cuando usted ha visto a las personas cuando piden, ¿cómo le hacen? ¿Verdad que sí? Ok, hay algunos que piden así. No sé qué estás pidiendo, porque cuando yo voy a pedir con una mano alargada, para que me vean que estoy pidiendo. Señor, te estoy pidiendo. Pero si tu mano no la alargas, hermano, Dios no la va a ver. Tienes que pedirlo con convicción. Dios siembra esperanza. Dios siembra esperanza en el corazón de aquellos que están dudando. Y lo vas a ver a través de testimonios, a ver la vida de otros que han ido de victoria en victoria. O de aquellos que se cayeron pero volvieron a levantarse, que tropezaron y comenzaron otra vez de nuevo. Y una tercera cosa que Dios hace en su tiempo para preparar a otros, es que Dios confronta nuestras crisis físicas y de fe. Versículo 15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. Dios le está preguntando, oye, ¿por qué te reíste? Y ella dice, no, yo no me reí. Es que yo sí creo, Señor, pero ya ves que a veces yo no, es que me falta la fe, pues. Es que a veces no entiendo. Y mire, muchos de nosotros esa es la excusa que ponemos. Es que yo no entiendo la Biblia, fíjese. Yo no entiendo lo que Dios me quiere decir ahí. Dice la carta del apóstol Santiago que Él es el que da el entendimiento y la sabiduría. Y la da en abundancia y sin reproche. Y Dios comienza a confrontar las crisis físicas y de fe. Y le pregunta, ¿sabes qué? ¿Habrá algo imposible? Porque tú te estás riendo, porque tú estás dudando de lo que estoy haciendo o de lo que voy a hacer. Siempre he dicho que a los hermanos que están estudiando, siempre les he dicho, hermano, cuando usted se pare aquí, usted va a ver las cosas de otro punto de vista. No las va a ver igual como cuando usted se sienta. Cuando comenzamos a tener esa confrontación con nuestras crisis de fe y no le queremos creer a Dios y decimos, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué no suceden las cosas? ¿Por qué yo no veo que las cosas caminen? Porque Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Primero tienes que dejar de reírte en tu corazón. Primero tienes que dejar de dudar en tu corazón. Y una tercera cosa, en el tiempo de Dios, Él cumple sus promesas. 21:1.
Fíjese bien, Dios preparó el corazón de Abraham, llamándolo a una intimidad, separándolo y confirmando su promesa. Dios preparó el corazón de Sara, escudriñando su corazón, sembrando esperanza y retándola. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ahora, cuando el corazón de estos dos ya están listos, cuando tu corazón y el mío esté listo para recibir la bendición, Dios la va a llevar. 21:1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dos cosas. Ahí en el versículo dice, como había dicho e hizo, y como Dios lo había hablado. En el tiempo de Dios Él cumple su promesa. A su tiempo Él llega, a su tiempo Él va a hacer. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque si nosotros no esperamos el tiempo de Dios, las cosas no van a funcionar. Mire el problema en que está el Medio Oriente, por no esperar el tiempo de Dios. Bueno, no nos vayamos muy lejos. Porque las cosas a veces no salen o no nos funcionan por no esperar el tiempo de Dios. A su tiempo las cosas suceden. El versículo 2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo, ¿qué dice? En el tiempo de Dios, hermano. Es en el tiempo de Dios. No corramos. Jóvenes, no corras. Espera el tiempo de Dios. Ya va a llegar. Hermanos varones, ya va a llegar el tiempo de Dios. Hermanitas amadas, ya va a llegar el tiempo de Dios. Servidores, ya va a llegar el tiempo de Dios. Estudiantes, ya va a llegar el tiempo de Dios. Dios nos está pasando por el proceso de preparación. Está preparando nuestro corazón y está preparando de aquellos que van a participar en la bendición. A su tiempo Dios cambiará esa situación difícil que tú estás pasando, que yo estoy pasando, en gozo. Capítulo 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho, ¿qué dice? Reír. Dios va a cambiar a su tiempo el gozo, en gozo. Y cuando usted, ¿te acuerdas? Sí, hombre, ya esta risa me da. ¿Cuántos han pasado? Oye, ya esta risa me da acordarme de eso. Pero cuando estabas allí metido en el hoyo no te daba risa, ¿verdad? Cuando estabas no te daba risa. Pero cuando ya ves la mano de Dios trabajando en tu vida y te saca de ese problema, hoy cuando te acuerdas, sí, hombre. ¿Te acuerdas, verdad que sí? Sí, ya esta risa me da. Es más, a otros también les va a dar risa. Mire lo que dice el versículo ahí mismo en el 6. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. No solamente te va a provocar gozo a ti, sino que también a su tiempo otros también se van a gozar contigo. Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no se atrasa, no se adelanta, es justo a tiempo. On time. Espera el tiempo de Dios, entonces las cosas van a funcionar porque Él está en medio de él. Espera el tiempo de Dios y no dejes que las circunstancias de la vida te obliguen a adelantarte o a retrasarte. Espera el tiempo de Dios y entonces verás tus bendiciones llegar hasta la puerta de tu casa. Pero hay algo que usted y yo no podemos esperar mucho. Hay algo que se tiene que hacer ahora. Y ese es de abrir nuestro corazón a Cristo, de caminar en su palabra, de hacer su voluntad. Eso no puede esperar. De ahí todo lo demás puede esperar en el tiempo de Dios. De ahí todo lo demás tiene que estar dentro del tiempo de Dios. Mire su reloj una vez más.
que así ya va a ser tiempo de irnos. ¿Verdad que sí? Pero no de la presencia de Dios. Porque Dios siempre va a estar ahí, trabajando en su corazón, en los de otros, para que a su tiempo Él nos pueda bendecir. Hoy es tiempo de venir de nuevo a la cruz, de venir de nuevo a la presencia de Cristo, de venir y pedir perdón por nuestros pecados y tener el acceso hacia el cielo. Démosle fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor.